Buenos días. Vamos a realizar hoy el análisis de una función de tercer grado o cúbica y igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. El dominio de esta función, como es polinómica, es todo el conjunto de números reales R. Es decir, para todo R es posible calcular la imagen de la función. Denominamos puntos críticos a los valores del dominio para los cuales la derivada vale 0 o no existe. Calculamos entonces la primera derivada de la función, que nos da 3x al cuadrado más 6x. La igualamos a 0, resolvemos la ecuación y encontramos que hay dos puntos críticos, x1 igual a 0 y x2 igual a menos 2. Para determinar la naturaleza de los puntos críticos podemos utilizar varios criterios. En este caso analizaremos dos criterios, el de la primera y el de la segunda derivada. Según el criterio de la primera derivada, los puntos críticos dividen al dominio en tres intervalos, en los cuales el signo de la derivada se conserva. Por lo tanto, podemos tomar un punto aleatorio de cada uno de estos intervalos y analizar el signo de la derivada primera en cada uno. Entonces dividimos el dominio en tres intervalos: menos infinito menos 2, menos 2 0 y 0 más infinito. En cada uno de ellos tomamos un punto representativo, aleatorio, de muestra, y analizamos cuánto vale la primera derivada. Vemos que el menos 3 vale 9, que es mayor que 0, el menos 1 vale menos 3, que es menor que 0, y el menos 1 vuelve a valer 9, que es mayor que 0. Con lo cual podemos concluir que en el primer intervalo la función es creciente, en el segundo decreciente y en el tercero de vuelta creciente. Según este criterio, si C es un punto crítico de una función que es continua en un intervalo abierto que contiene a C, si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C, o sea, puede no ser derivable en C, entonces f de C puede clasificarse de la siguiente manera. Si f' de x cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto C, f de C. Vemos que ponemos el valor de x y f de C es la imagen de la función en C. Si f' de x cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo relativo en C, f de C. Si f' de x es positiva a ambos lados de C o negativa a ambos lados de C, entonces f de C no es ni un mínimo ni un máximo relativo. Por lo tanto, en x igual a menos 2, como la derivada cambia de positiva a negativa, f de menos 2 constituye un máximo relativo. Asimismo, en x igual a 0, como la derivada pasa de negativa a positiva, f de 0 constituye un mínimo relativo de la función. Según el criterio de la segunda derivada, si f de x es derivable y x0 es un punto interior a su dominio donde la derivada vale 0, la derivada primera vale 0, y existe f segunda en el mismo punto menor que 0, entonces f de x0 es un máximo relativo de f de x. Es decir, si se cumple la condición necesaria de que tenemos un punto crítico donde la derivada primera vale 0 y luego la derivada segunda en ese punto es negativa, entonces tenemos en ese punto un máximo relativo. En las mismas condiciones puede probarse que si la derivada segunda es mayor que 0 en el punto crítico, entonces f de x0 es un mínimo relativo de f de x. Lo aplicamos a nuestro ejercicio, calculamos la derivada segunda de la función, nos da y segunda igual a 6x más 6. Evaluamos el signo de la segunda derivada en los puntos críticos. Vemos que f segunda de menos 2 nos da menos 6, que es menor que 0, con lo que verificamos que en menos 2, 2 hay un máximo relativo. Y evaluando f segunda en 0, que es el otro punto crítico, vemos que da 6, mayor que 0,
con lo que comprobamos que en 0 menos 2 hay un mínimo relativo. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento podemos utilizar el método que planteamos en el criterio de la primera derivada o este otro procedimiento que parte más desde la lógica. Dada la derivada primera igual a 3x cuadrado más 6x, analizamos los intervalos donde esta función es positiva. Esta función 3x cuadrado más 6x es mayor que 0, si solo si 3x por x más 2 es mayor que 0. Factoreamos la expresión. Para que esto suceda, deben ser los dos factores mayores que 0 o los dos factores menores que 0. Resolviendo las inecuaciones, esto es equivalente a decir que x es mayor que 0 y x es mayor que menos 2, o x es menor que 0 y x es menor que menos 2. Hallamos gráficamente las intersecciones, x mayor que menos 2, x mayor que 0, x menor que menos 2, x menor que 0, y vemos que en el primer caso nos da como resultado los x mayores que 0 y en el segundo los x menores que menos 2. Entonces, tal y como vimos en el criterio de la primera derivada, vemos que la derivada segunda es positiva y por lo tanto la función creciente para todos los x pertenecientes a menos infinito menos 2, unión 0 más infinito. Y la derivada primera va a ser negativa y por lo tanto la función decreciente para todos los x pertenecientes a menos 2, 0. Vamos a calcular ahora el punto de inflexión. Repasamos los conceptos teóricos. El punto x0 f de x0 del gráfico de una función derivable igual a f de x es un punto de inflexión si solo si en el mismo la curva cambia el sentido de su concavidad. Según propiedades vistas, si f segunda de x0 es igual a 0, o sea la derivada segunda es igual a 0, y existe un entorno de x0 tal que para valores menores significa esto, que x0, la derivada segunda es positiva, y para valores mayores que x0, la derivada segunda es negativa, o recíprocamente, el punto considerado es de inflexión. Es importante tener en cuenta que la condición de ser nula la segunda derivada es necesaria, pero no suficiente para la existencia de un punto de inflexión. En conclusión, para encontrar los puntos de inflexión de un gráfico, interesa considerar los puntos donde se anula f segunda de x, si existe, pero también hay que tener en cuenta los puntos del dominio donde no existe. Vamos a nuestro ejercicio, igualamos a 0 la derivada segunda y despejamos x. Nos da x igual a menos 1, que es nuestro posible punto de inflexión. Analizamos el signo de la derivada segunda a la izquierda y a la derecha de este punto. Y a la izquierda vemos que es menor que 0, con lo cual hay concavidad negativa. Y para un valor mayor que menos 1, por ejemplo es 0, la derivada segunda nos da 6, mayor que 0, concavidad positiva. Vemos entonces que la función cambia de concavidad en el punto, por lo tanto, menos 1, 0 es un punto de inflexión. Por último, analizamos los intervalos de concavidad positiva y negativa, recordando que el punto de inflexión indica dónde la función cambia de concavidad. Entonces, generalizando lo que hicimos en un punto aquí, vamos a decir que en el intervalo menos infinito menos 1 hay concavidad negativa y en el intervalo menos 1 más infinito hay concavidad positiva. Por último, volcamos todos los datos obtenidos en un gráfico. Ponemos el máximo, el mínimo, el punto de inflexión y con estos signos entre paréntesis indicamos que en este intervalo la concavidad es negativa y en este intervalo la concavidad es positiva. Bueno, muchas gracias.